¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañez. En esta ocasión vamos a utilizar acuarelas para representar una de las flores más sencillas que podemos pintar, que es el tulipán. Vamos a utilizar para esta ocasión lápices acuarelables. Vamos a hacer un trazo inicial con un lápiz de grafito, de preferencia un lápiz duro, un lápiz graduado en H, 2H, 3H, etc., para que los trazos sean sutiles y nos permita hacer correcciones sin ningún esfuerzo. Aunque muchos acuarelistas prefieren trabajar directamente con la pintura, nosotros vamos en esta ocasión a hacer un dibujo previo, líneas muy tenues. Podemos hacer algunas correcciones antes de comenzar con la pintura y trazamos unas líneas de referencia, por ejemplo, para los tallos y para las hojas. Siempre es preferible comenzar a partir de una imagen, de una fotografía, para tener una referencia más clara de la forma primero y de los tonos después. Podemos pintar cuantas flores queremos, podemos hacer una composición más o menos sencilla o compleja, dependiendo del estilo y de la composición que queramos obtener. Ya que tenemos nuestro boceto, nuestras líneas iniciales, con una goma plástica de preferencia, vamos a eliminar lo más que se pueda el trazo, sin borrarlo por completo, porque hay que recordar que la principal característica de la acuarela es la transparencia. Si no hacemos esto, probablemente en las zonas más claras se alcanzará a percibir la línea del lápiz. Ya que están nuestras líneas, vamos a diluir la pintura. Se puede utilizar un pincel de pelo relativamente rígido y vamos a diluir los colores que sean necesarios. Yo en este caso diluí verde amarillento o verde limón, cambia la nomenclatura dependiendo de la marca, verde hoja mezclado con un poco de verde savia, y para las flores un rosa, un magenta y un poco de la mezcla de ambos con sombra tostada o café para la parte más oscura. Siempre es recomendable tener a la mano papel absorbente en caso de que necesitemos eliminar alguna gota o algún excedente de pintura, y en caso de que tengamos que hacer alguna corrección, hacerla inmediatamente. Siempre es recomendable tener a la mano agua limpia también. Vamos a utilizar una técnica que implica mojar primero la superficie para que la pintura se pueda extender y generar degradaciones controladas. Humedecemos solo el espacio en donde queremos que quede la pintura y con otro pincel empezamos a aplicar directamente
y vamos a ver cómo se extiende la pintura sobre la superficie. Para un mayor control, siempre es preferible utilizar un pincel plano que nos permita hacer algunos detalles específicos. Y líneas relativamente definidas. El trabajo con la acuarela es principalmente un accidente controlado, entonces necesitamos observar detenidamente dónde es que queremos que quede la zona iluminada, dónde es que queremos que quede la zona sombreada, y podemos trabajar por capas. Por ejemplo, para la siguiente flor vamos a pintar o a humedecer primero nada más uno de los pétalos. Es muy importante que esté humedecido de manera homogénea. Y hacemos las degradaciones ayudándonos con el pincel. En caso de que quede mucha pintura, de que quede una gota, podemos secarla con el papel absorbente. Y si alguna mancha no nos gusta o queremos suavizar, podemos ayudarnos con el pincel con el que humedecimos a degradar o a barrer un poco esa mancha. Siempre hay que tener cuidado con el agua de que no se extienda fuera de los contornos para que no se genere una mancha indeseada. Por esto es recomendable hacer primero el trazo con lápiz. Y el mismo procedimiento aplica para todas las demás flores. En caso de un objeto adyacente a otro que acabamos de pintar, es preferible que se deje secar por completo para evitar que al aplicar el pigmento se corra la pintura hacia ese primer objeto. También se puede utilizar un líquido enmascarillador si se quieren conservar algunos brillos o algunas luces completamente blancas.
Este es un líquido que genera una película impermeable y entonces donde lo aplicamos pues no va a penetrar el pigmento. En esta ocasión no lo vamos a utilizar. Humedecemos y aplicamos la pintura. Se pueden trabajar distintas capas, dejar que seque la superficie y luego repetir el procedimiento si se quiere un color más intenso. Pero no es recomendable hacerlo en capas sucesivas porque al humedecerse excesivamente el papel se debilita y puede empezar a desgarrarse. Una vez que ya está seca la superficie, podemos aplicar una capa relativamente transparente de color. Y podemos intensificar algunas sombras. Podemos ayudarnos con el pincel para representar algo de la textura que tiene el pétalo y podemos ir alternando colores. De la misma forma podemos delinear en la superficie seca algunos pétalos. En caso de que sea necesario, generamos contrastes. Y podemos utilizar el pincel también prácticamente seco para hacer degradaciones, casi como si fuera un lápiz de color. En este caso, la flor está completamente seca y lo que queda en la punta del pincel es muy poco del pigmento.
los efectos que se obtienen son muy distintos. Siempre es preferible que queden colores más claros y que podamos intensificarlos después, a que nos quede un color demasiado oscuro y después ya no podemos hacer ninguna corrección. Es recomendable eliminar las líneas del lápiz cubriéndolas con algún color oscuro o con algún contraste bien definido. Por lo general los objetos quedan delimitados por contrastes, es decir, zonas claras sobre otras zonas muy oscuras o viceversa. Y siempre que se forme una mancha que no deseamos, una mancha irregular, podemos eliminarla. Por ejemplo, si queda una pincelada muy notoria, podemos difuminarla con un pincel solamente humedecido con agua. Y esto nos da como resultado un trabajo más limpio. Por último, aplicamos el verde más claro como base para las hojas. En este caso voy a utilizar un verde previamente diluido, un verde claro, un verde limón o un verde amarillento. Y
como lo quiero plano, quiero un color plano de base, no es necesario humedecer previamente la superficie. Esto además me permite cierto control sobre la extensión que va a tener esa mancha. Lo mismo aplica para el tallo. Y para el resto de las hojas. La pintura con acuarela seca muy rápido, por lo que es importante tratar de que no queden cortes repentinos de color. Por lo que debe prepararse una buena cantidad de pintura y en áreas extensas utilizar un pincel relativamente grueso. Y aprovechando que está relativamente fresca la superficie, se puede ya matizar. En este caso aplicamos un verde un poco más oscuro, una mezcla de verde hoja con verde savia. Que nos va a ir dando el contraste y la sombra. Si está relativamente seca la superficie, podemos agregar algo de textura, como algunas líneas en la hoja o la sombra en el tallo. Siempre hay que tener en cuenta que van primero los colores más claros y luego los más oscuros.
Si requerimos un contraste muy marcado, es preferible dejar secar completamente la superficie antes de pintar el siguiente segmento para evitar escurrimientos o manchas que no deseamos. Aunque también se puede pintar directamente, como en este caso, solo teniendo mucho cuidado al llegar a los contornos. Se pueden agregar tantos planos como sean necesarios y se pueden ir generando contrastes entre hojas y tallos. Si se quieren más detalles, se puede utilizar un pincel más delgado, tal vez alguno graduado en número 0, doble 0, triple 0, etc. Por ejemplo, para definir los contornos de los tallos o los contrastes entre hojas. La sombra que proyecta la flor sobre el mismo tallo. Etcétera. Y como siempre, la cantidad de detalles dependerá del realismo que queramos conseguir. Y a grandes rasgos, así se pintan unos tulipanes con acuarela. Gracias.